Quiero que me acompañe a la Biblia en esta mañana, a Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Y voy a leerle en Reina Valera. Si usted trajo su Biblia, vamos a leer la escritura. Dice así la palabra del Señor, mire lo que dice. Sé que esta historia usted la conoce, pero mire lo que dice. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La palabra anegaba es ya se ahogaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién estaba en la popa? Jesús. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba pasando? Una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo él? Yo no creo que usted duerma en medio de una tormenta, ¿no? Pero mire, Jesús durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Que estamos muriendo? Siga. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y le dice: Señor, dígale en sus palabras, dígale: Señor, hábleme en esta mañana. Dígale en sus palabras, dígale: Señor, yo necesito una palabra para mi vida. Dígale: Señor, guíeme en esta mañana. Dígale al Señor: Señor, por favor, use al predicador, use su vida para hablarme, para enseñarme. Señor, pues hoy reconocemos que su palabra es esa verdad que necesitamos. Reconocemos que su palabra es lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. Y hoy le suplicamos en el nombre de Jesús que su palabra sea viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a centrarme en esta mañana en este pasaje, en esta historia que acabamos de leer. Mire, en este pasaje vemos a Jesús y a sus discípulos cruzando el mar de Galilea en un ¿qué es? En un barquito, en una barca con sus discípulos. Vemos que mientras Jesús duerme, dice la escritura, las olas comienzan a golpear la barca, así como quizás muchas olas han comenzado a golpear su vida, han comenzado a golpear su casa. Y los discípulos obviamente se asustan y despiertan al maestro, y dice la Biblia que claman a él. Él se levanta, reprende el viento, reprende las olas, e inmediatamente hay una paz total, e inmediatamente hay una calma. La Biblia dice que hay una bonanza, o sea, hay una calma total en ese momento. Pero luego de reprender al viento, luego de reprender las olas y decirles cállense, él luego reprende ¿a quién? Luego reprende a los discípulos por su falta de fe. ¿A cuántos de nosotros necesitamos que nos reprendan por nuestra falta de fe? ¿A usted será que necesita reprensiones por falta de fe? Entonces Jesús llega, reprende al viento, pero luego reprende a los discípulos por su falta de fe. Y luego siguen su camino. Pero yo quiero que se imagine esa escena en esta mañana. Imagínese esa escena, no la escena de la tormenta. No se imagine la escena de la tormenta. Imagínese la escena de los discípulos regañados. ¿Cómo estarían? Achantados, ¿sí o no? O sea, porque Jesús estaba en la barca, ¿sí o no? ¿Y tenían que estar tranquilos?
pero les faltó la fe a pesar de que estaba ahí, lo tenían ahí durmiendo, bueno, roncando estaba. Pero imagínense a los discípulos achantados después de todo lo que pasaron y de haber actuado en incredulidad. ¿Alguna vez usted ha pasado lo mismo? ¿Alguna vez usted ha pasado lo mismo o no? Que en un momento, a pesar de ser cristiano, en un momento bien difícil, comenzó a dudar y comenzó a flaquear su fe, pero luego Dios como que resuelve todo y luego a usted no le da como pena y dice, pero ¿por qué actúa así? En alguna tormenta de su vida, usted quizás ha perdido la fe como estos discípulos. A mí personalmente me ha pasado muchas veces, demasiadas diría yo. En esta semana me pasó algo que me avergüenza contarlo, pero es bueno que contarlo y se lo voy a contar. ¿Quiere saber? Chismosos. En esta semana, hace 3 días, estaba comiendo y imagínense, estaba comiendo pellejo de marrano. Oh, qué bueno, ¿no? Un buen pellejo de marrano. Y estaba tan sabroso que me concentré tanto que ¡pum! Se me quebró una muela. O sea, imagínense, y estaba en la cama con dolores de espalda. Y estaba comiendo en la cama. Y comiendo pellejitos se me quiebra la muela, hombre. Dios, hubiera sido pues, estaba devorándome un hueso de marrano, pues yo digo, bien. Pero no, pellejo, suavecito. Y yo me levanté de esa cama. Ahí sí no vi el dolor de espalda. Yo dije, no, Dios, yo grité así allá en la pieza. No, Dios mío, cuando claro saqué la muela en la mano. Y yo grité allá en la pieza, no, Dios mío, y mi esposa y mi familia estaban comiendo en el comedor. ¿Qué pasó? Dijeron. No, dije, se me quebró una muela. Yo le digo, pero ¿qué es que pasa? Digo, ¿usted alguna vez ha dicho eso? ¿Pero qué es que pasa? Y mi mami, no, tranquilo, mi hijo. Bueno, ellos tratando de darme ánimos, pero la espalda, ahora la muela. Y una de las cosas a las cuales yo le tengo pavor, yo soy muy, bueno, a mí no me asustan, por ejemplo, los animales, yo los alacranes los cojo, las culebras las cojo. No, me gustan mucho los animales, las ratas las cojo, las cucarachas las cojo. Bueno, no me asusta nada de eso, pero algo que le tengo miedo es al odontólogo. Eso sí, yo, Dios mío, hago lo imposible por no ir a un odontólogo y me cuido bastante. No, yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues tiene que sacar cita. Para sacar cita por EPS se le demora mucho porque tiene que hágale pues por particular porque no hay de otra. Listo, sacamos la cita por particular. Listo, me fui el día, creo que fue viernes, 9 de la mañana, me dijo, listo, venga y acá toca, listo. Entonces se había quebrado, que dejó ahí, pues la raíz todo dejó ahí. Entonces digo, no, pues toca sacarla. Listo, no hay problema, pero yo no hay problema, pero yo con qué miedo, ¿no? Llegué a las 9 en punto. 10 de la mañana y no podían. Y yo con la boca abierta. Y yo mirando que me metían una cosa, me metían un aparato, me metían otro aparato. Y yo, Dios mío. Y en esos momentos yo, así, ¿no? Y con la lágrima por aquí, ¿no? Pero no la lágrima por el dolor, sino la lágrima de decirle al Señor, Señor, pero ¿qué es que pasa? ¿Dónde estás tú? Y Él me traía ese versículo que prediqué el anterior domingo que decía, ¿se acuerda del versículo del anterior domingo? No te desampararé ni te dejaré. Y el Espíritu Santo me traía ese versículo, no te abandonaré ni te dejaré. Pero haz algo, pues sácame la muela, porque llevo acá ahí 1 hora. Claro, y yo empecé a pelear con Dios, claro, con la lágrima acá, pero no tanto por el dolor, sino por la impotencia. O sea, de decir, Señor.
Y se hicieron las 11 y no podían. Dios mío. Yo le decía, Señor, de verdad, esa era la pregunta. ¿Qué es que pasa? Y las 11 y nada. Hasta que al final dijo, no, no se puede, dijo. No. No, no se puede, dijo. Espéreme, llamemos a un doctor. Llamó. Aló, ¿será que usted me puede ayudar con una muela? No, no puedo. Si quiere a las 6 de la tarde. Yo decía, Señor, pero ¿dónde estás? Llamó a otro. ¿Será que puede ayudar? Si quiere, por ahí a las 5. Y por ahí le escribió a alguien más. Y yo ahí con la boca abierta. Dios mío. Hasta que al final le dijeron, no, pues a las 5:30 puedo. ¿Y eso por qué? Entonces me tocó cerrar la boca y venirme a la casa con ese huequísimo ahí. Y yo venía desanimado, venía en ese bus con la lágrima en el ojo, no hallaba en qué concentrarme, si en el dolor de la muela o en el dolor de la pierna. No hallaba en dónde prestar atención. Y yo le escribí a mi esposa y le dije, ¿a usted le ha pasado o no? A ver, sea sincero, ¿le ha pasado? Y yo, ya no aguanto más, le digo a mi esposa, estoy que ya no doy, ya no sé qué es que pasa. Y mi esposa tratándome de dar ánimo, no, tranquilo, usted sabe que la palabra dice, y esto, y yo, pero ya no, y me dice, váyase a la iglesia y prenda el sonido a todo volumen y ore. Claro, preciso, llegué a la casa y me vine para acá a la iglesia. Y prendí esto a todo volumen y comencé a orar. Y claro, las mismas preguntas. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Y en estos días, mi mamá fue a visitar a una prima. Fue a visitarla. Y mi mamá le comentó todo este proceso que estamos viviendo con lo de la espalda, lo de la muela. Y mi prima le había dicho lo siguiente, mire lo que le dijo. Le dijo, ella no es cristiana. Y le dice a mi prima esto, tía, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo si él es tan bueno, que es que yo bueno? Pero así le había dicho, ¿no? Pues no se ría, no se ría. Le había dicho, ¿cómo si él es tan bueno y está tan entregado a Dios y le pasan tantas cosas malas? Mi prima inconversa le dijo eso. ¿Cómo si él es tan consagrado y está sufriendo tanto? Eso sí no entiendo. Mi mamá dice que se quedó callada. No tuvo respuesta. ¿Qué podría contestar usted ahí? ¿Cómo? Entonces ella, por eso yo no me entrego a Dios. Por eso yo mejor de lejitos. Imagínense. Esta escena que acabamos de leer tiene muchas enseñanzas con respecto a este tema que quiero tocarle hoy. Y también con respecto a esa pregunta que al igual que mi prima, quizás usted también se ha hecho. Quizás usted ha dicho, ¿cómo si soy tan bueno, no le hago daño a nadie, me pasa todo esto? ¿Cómo si mi familia, si mi papá, si mi mamá no se mete con nadie? ¿Cómo es que nos pasan tantas cosas? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Levante la mano. Y entonces, en todo esto, el Señor me lleva a esta escritura y me permite, el Señor coloca en mis manos un libro de J.C. Riley, muy bueno, y preciso me habla el Señor en esta escritura. Y yo vengo a compartirle algo que quizás no le va a gustar mucho, pero que es una verdad muy grande que debemos comprender. ¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, la palabra de hoy se llama Cristo y el sufrimiento. Esa es la palabra de hoy. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, le dice, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede participar conmigo, no puede ser mi discípulo. En la última cena les dijo, tomad y comed todos de él, ¿verdad?
Hoy estamos celebrando la Santa Cena, recordando que un día Jesús murió por cada uno de nosotros, tomó nuestro lugar y nos dio salvación. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos creen eso? Nos dio salvación. Pero algo que debemos comprender y guardar en nuestros corazones es lo siguiente. En primer lugar, que seguir a Cristo no es garantía de que no vamos a tener aflicciones en la vida. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él fue bien claro. Él no prometió cosas como que no vas a sufrir, como que no vas a llorar, como que no vas a pasar desiertos. No, Él dijo y fue claro, en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo debemos comprender que seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales. Eso es algo que debemos tener en el corazón. Seguir a Cristo no previene nuestras aflicciones, nuestras angustias terrenales. No las previene. Y ahí estaban los discípulos, aquellos discípulos escogidos por el Señor Jesucristo, sintiéndose angustiados. El pastor de pastores, el rey de reyes, dejó que sus discípulos se angustiaran. Aquellos que decidieron creer en Él, cuando los sacerdotes, los fariseos, los escribas no creyeron en Él. Pero aquellos que decidieron creer en Él, el Señor permitió que ellos pasaron una tormenta muy fuerte. Imagínense esa escena, el miedo a la muerte viniendo sobre ellos. Quizás en ese momento comenzaron a pensar tantas cosas. Quizás las aguas profundas les trajo mucho miedo a sus vidas. Imagínense en esa barca a Pedro, a Santiago y a Juan, columnas de la iglesia, pasando por eso, y estaban muy afligidos. ¿Cuántos han pasado por eso también? ¿Cuántos han pasado por esas situaciones? Quizás ellos no contaban con encontrarse en esa situación. Tal vez habían pensado como muchos de nosotros pensamos cuando llegamos a Cristo. Tal vez habían pensado que servir a Cristo los iba a proteger de las pruebas y les iba a evitar los desiertos. Pero dígale a alguien, eso no es así. Eso no es así. Porque quizás los discípulos habían supuesto que aquel que podía resucitar a los muertos, que aquel que podía sanar a los enfermos, que aquel que podía dar de comer a las multitudes con 5 panes y 3 peces, que aquel que podría liberar a un hombre de los demonios, ellos suponían que ese Dios no dejaría que sus siervos sufrieran en la tierra, que sus siervos sufrieran tanto. Puede ser que los discípulos suponían cuando se entregaron a Cristo que el Señor siempre les concedería un camino tranquilo, que el Señor siempre les daría un buen clima en su vida, que el Señor siempre les daría una trayectoria fácil, que el Señor los libraría de las pruebas, que el Señor los libraría de las preocupaciones. Y así muchas veces, o la mayoría de las veces, pensamos nosotros. Pensamos que seguir a Cristo es estar sin dificultades, es que Él no nos va a permitir pasar por diferentes circunstancias. Por más escogidos que seamos, por más llamados que usted y yo seamos, vamos a pasar por muchas dificultades en la vida. Vamos a pasar por muchas tormentas en la vida. Pastor, pero entonces, ¿qué sentido tiene seguir a Cristo? Mucho. Porque es mejor, escuche bien, es mejor pasar las dificultades con Cristo que sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es mucho mejor. Es mucho mejor pasar con Él, porque Él dijo, no te dejaré, no te abandonaré, voy a estar ahí contigo, fortaleciéndote, ayudándote. Tiene mucho sentido seguir al Señor, aunque Él no prometió que nos iba a librar de las pruebas.
pero sí prometió estar con nosotros en medio del desierto. Pero sí prometió estar con nosotros en medio de la enfermedad. Ay, bueno, pues volví a las 5:30, ¿no? Volví a las 5:30 de la tarde. Y ahí esperando, con nervios. Y llegó a las 6:30. Y ahí esperando. Qué duro, ¿no? Pero todo es el Señor, ¿no? Y bueno, ya le abrí la boca y intentó y me dijo, no, no se puede. Me dijo, toca una cirugía. Imagínense. Entonces dijo, respira. Me metió una ceja. Le dijo, traiga el bisturí. Uy, yo dije, ¿bisturí? No, Dios mío. Si a mí me pone tenso, no. Ahora un bisturí. Imagínense. Pero bueno, ese señor, me la sacó, pero durísimo, eso se apuntalaba. Eso, yo ya iba a llamar como que al ejército. Pero durísimo, y claro, tenía unas raíces esa muela, pero unas raíces que no quería salir, me amaba esa muela. Decía, no, no quiero dejarte. Y yo le decía a mi esposa, qué bueno que así seamos como cristianos. Que la iglesia se entierre tanto en los hechos brisas que nada lo saque. Y entonces, pero cuando ya pasé por eso, ya mi esposa en la tarde me acompañó y ya, no sabe lo avergonzado que me sentía en la noche. Toda la pataleta que hice, todo lo que dije, todo lo que hablé, todo lo que le dije a mi esposa. Y me sentía avergonzado. Me sentía avergonzado con Dios, obviamente. Pero muchas veces reaccionamos así porque pensamos que con Jesús todo va a ser color de rosa. Y cuando nos pasan situaciones difíciles, entonces pensamos que Dios no está o que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero aunque usted no lo crea, Dios jamás se olvida de nosotros. Y Dios siempre está con nosotros. Entonces, es importante comprender esto que estamos hablando con mucha claridad en nuestros corazones. Es importante comprender que servir a Cristo nunca libró a nadie de los males de esta vida. Nunca. Ni tampoco librará de los desiertos ni de las pruebas a nadie. Hay muchos ejemplos bíblicos. Daniel confiaba en Dios, pero lo hizo pasar por el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en Dios, pero los hicieron pasar por el horno de fuego. Usted confía en Dios y va a tener que pasar por muchas circunstancias, pero con la convicción de que Dios está ahí. Nosotros como creyentes debemos saber que mientras estemos en esta vida terrenal, escuche bien esto, mientras estemos en esta vida terrenal, en este cuerpo terrenal, vamos a tener nuestra porción de enfermedades, vamos a tener nuestra porción de dolores, vamos a tener nuestra porción de sufrimientos, vamos a tener nuestra porción de lágrimas, vamos a tener nuestra porción de pérdidas, de cruces, de muertes, de pesares, de despedidas, de separaciones, de disgustos, de desencantos de la vida. Si todavía no la ha experimentado, espérese. Pero cada ser humano sobre la tierra va a tener que experimentar una porción de dolor en esta vida, aunque no nos gusta, aunque usted no ha dicho amén en todo el mensaje, porque estos mensajes no nos agradan. Pero si yo le dijera, Cristo te va a prosperar, vea, ya empiezan, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a predicar esta verdad, ya no nos gusta, ¿verdad?
Al que toma la cruz y sigue a Cristo, tendrá que pasar por muchas tormentas. Esa es una realidad. Y debemos ser conscientes de eso para que las tormentas de la vida no nos tomen por sorpresa. Para que los dolores no nos tomen por sorpresa. Sé que a muchos no les gustan esas condiciones. Sé que muchos de nosotros preferimos a Cristo y buena salud, preferimos a Cristo y mucho dinero, preferimos a Cristo y ningún fallecimiento en nuestra familia, preferimos a Cristo y ningún problema agotador en nuestro matrimonio, preferimos a Cristo y una mañana de sol todos los días, sin nubes negras. Pero no nos gusta tener a Cristo y la cruz. No nos gusta tener a Cristo y los vientos huracanados de la vida. No nos gusta tener a Cristo y las tempestades. De eso queremos alejarnos. Pero es una realidad que vamos a tener que atravesarlas. Dígame amén, uno por favor. Uno. Amén, es así sea, pues así va a ser. ¿Cuántos han estado pasando situaciones difíciles en su vida? Quizás las está pasando hoy, quizás las pasó en el pasado, quizás las está pasando hoy o quizás ya vienen. Pastor, pero más, pues más cosas. Escuche esto que me gustó mucho y lo traje como dice. Mire lo que dice. Las penas, las tristezas son a menudo el único fuego que puede quemar la escoria que se aferra a nuestros corazones. Las penas, las tristezas, las frustraciones en nuestras vidas. Pero también esto, las pruebas son la herramienta podadora que el gran agricultor emplea a fin de que seamos fértiles en buenas obras. Durísimo. ¿Y esta qué le parece? Los plantíos del campo del Señor rara vez maduran únicamente con sol. Tienen que pasar por días de viento, lluvia y tormentas. Tienen que pasar. No espere que su vida sea un sol radiante todos los días, no. Tenemos que enfrentar lluvias en el matrimonio, tenemos que experimentar tormentas en el matrimonio, tenemos que experimentar tormentas aún con nuestros hijos, porque eso nos ayudará y nos fortalecerá más que el éxito. Leía algo en estos días y dicen que el peor enemigo del ser humano, ¿sabe cuál es? El éxito. Ese es el peor enemigo del ser humano. Y el mejor amigo del ser humano son los fracasos. Porque de los fracasos aprendemos más. Del dolor aprendemos más. De las aflicciones aprendemos más. ¿Sabe por qué usted está aquí en este día? Porque tuvo que haber un dolor en su vida que hizo que usted se aferrara más a Cristo. Tuvimos que haber pasado por algo. Si usted anhela vivir o servir a Cristo y ser salvo, es bueno que aceptemos los términos del Señor. Decidamos a cargar esa porción de aflicciones, esa porción de dolores que van a venir a nuestra vida. Porque entonces no nos van a tomar por sorpresa. Por ejemplo, los jóvenes que están aquí. Quizás usted todavía no está sufriendo muchas aflicciones duras en su vida, pero las va a tener que vivir. Pero todas esas aflicciones son más llevaderas agarrados de Cristo Jesús. Son más llevaderas. ¿Sabe que cuando no comprendemos esta realidad, cuando alguien no comprende esto, andamos bien en la vida cristiana por un tiempo y luego cuando vienen las tormentas se apartan disgustados porque dicen, yo pensé que con Dios me iba a ir mejor, yo pensé que con Dios iba a ser todo diferente, yo pensé que con Dios, pero no es así. No es como pensamos.
Lo que sí debemos entender es lo que predicamos el día, ¿cuándo fue? Jueves. ¿Qué predicamos el día jueves? El día jueves el versículo que predicamos fue: mis tiempos están en las manos de Dios. Todos sus tiempos. Todo lo que Dios ha permitido en su vida es porque Él lo ha querido así. Tiempos de dolor, tiempos de enfermedad, tiempos de alegría, tiempos de abundancia, tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos de frustración, todos los tiempos. Eso debemos guardarlo en el corazón. Nosotros debemos entender y tener por seguro que nuestro Dios hace bien todas las cosas. Dígale a alguien: Dios hace bien todas las cosas. Puede que los ventarrones que han venido a azotar tu casa sean muy grandes, pero no le eche la culpa a nadie más. Pero no le eche la culpa al vecino, al hermano, a fulano, a perano, no. Más bien deje que Dios lo guíe a través de esa circunstancia. Que Dios lo guíe a través de ese desierto. ¿Dice amén? Lo bonito de esto es que tenemos un Dios que ha pasado por tantas cosas también, o pasó por tantas cosas, que tiene la autoridad plena para ayudarnos. Porque cuando leemos esa escritura que leímos, vino la tormenta contra el barco. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Algo que nos enseña esto y que debemos guardarlo en el corazón es que el Señor Jesús es real y verdaderamente un hombre, un ser humano. Y en esto usted debe tener una claridad en este punto. Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Por ahí andan algunas doctrinas diciendo que Jesús es 100% Dios y 0% hombre. Si Él hubiera venido aquí a la tierra siendo 100% Dios, entonces Él no hubiera tenido ninguna fatiga de las que nosotros tenemos. Si Él hubiera venido 100% Dios, Él no se hubiera puesto a dormir en la barca. Porque uno duerme cuando ¿qué? Cuando uno está cansado. Y esta escritura nos enseña esa gran verdad. ¿Cuál verdad, pastor? Esa verdad de que Jesucristo era realmente hombre, era igual a Dios en todas las cosas, era Dios eterno, pero también era de carne y hueso, y fue como nosotros en todas las cosas. Solamente una excepción, y es que Él jamás pecó, pero en lo demás fue como nosotros. Nació de una mujer, como nosotros creció, como nosotros a menudo tenía hambre, sed, se sentía débil, cansado, comía, bebía, descansaba, dormía, como nosotros. Él se ponía triste, lloraba, expresaba todos los sentimientos que nosotros también experimentamos. ¿Sabe que tenemos un Dios que no solamente está sentado en un trono, sino que tenemos un Dios que se compadece de nosotros porque Él experimentó absolutamente todas las cosas que hoy nosotros estamos viviendo? Imagínese eso. Aquel que hizo los cielos y la tierra andaba como pobre y cansado ser humano aquí en la tierra. ¿Usted se puede imaginar eso? El que gobernaba sobre principados y potestades en lugares celestiales, dice la Biblia, tomó sobre sí un cuerpo frágil como el nuestro. Esto debe traer consuelo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo voy donde Camilo, ¿no? Y le digo:
Ramiro, es que me está doliendo la espalda, imagínate todo esto que me está viniendo, ¿no? Y yo le lloro. Y él me comienza a aconsejar. O usted ha ido donde alguien y usted le dice, ¿qué vas a aconsejar si vos ni has pasado por esto? Usted ha recibido consejos de alguien que quizás no ha. Pero bendito sea nuestro Dios, que el Dios que usted y yo tenemos tiene la autoridad para ayudarnos, porque ha pasado por todas las cosas que nosotros también padecemos. Por eso Él puede ayudarnos. No es solamente Dios, no es solamente un sumo sacerdote, sino no solamente es un Salvador poderoso, sino que también es un Salvador comprensivo. No solamente es el Hijo de Dios, poderoso para salvar, sino el Hijo del hombre, capaz de sentir y comprendernos a cada uno de nosotros. Dios sabe por todas las cosas que usted y yo estamos pasando. Él conoce muy bien el mundo en el cual nosotros estamos. Porque acuérdese que Él vivió ¿cuántos años aquí en la tierra? Imagínese, 33 años. Conoce muy bien los dolores, conoce muy bien la pobreza, conoce muy bien absolutamente todo, conoce muy bien los desánimos. Él tuvo que soportar muchas cosas, conoce muy bien los engaños y las artimañas del enemigo. Él conoce muy bien los desiertos, pues pasó 40 días y 40 noches en un desierto. Él conoce absolutamente todo. Él conoce todo por lo que estamos pasando hoy. No por algo dice la Biblia en Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Varón de qué? ¿Usted se imagina que usted presente la hoja de vida y que usted coloque ahí, varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Se imagina eso? Pero a Jesús lo describe así la palabra: varón de dolores, experimentado en quebrantos. En quebranto. Jesús conoce nuestros corazones, Jesús conoce nuestros dolores físicos, Jesús conoce nuestras dificultades, porque Él mismo fue hombre de carne y hueso sobre la tierra. Se sentó cansado junto al pozo de Sicar esperando a la mujer samaritana, ¿se acuerda? Ahí se sentó cansado. ¿Y qué le pidió a la mujer samaritana? Agua, porque tenía ¿qué? Sed. Sudó gotas de sangre en el huerto Getsemaní porque estaba angustiado. Ya no podía más. Le dijo a los discípulos: estoy que me muero, ya no puedo más. Imagínense eso. Gimió de angustia en el Calvario. Y tantas cosas que Él experimentó en nuestras vidas. ¿Es usted quizás está pasando un desierto de pobreza, un desierto de necesidad? Jesús también pasó esos desiertos. Él decía: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Así decía Él. O sea que no tenía riquezas, no tenía. Andaba solamente con la túnica. Jesús procedía de una ciudad despreciable. Todo el mundo despreciaba la ciudad de donde Él era. Los hombres decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué va a salir algo bueno de allá? Y lo despreciaban por eso. Lo despreciaban porque era hijo de carpintero. Él se sintió despreciado, Él se sintió rechazado, así como usted y yo nos hemos sentido. ¿De pasto? ¿Qué va a salir algo bueno del pasto? Así como nosotros nos hemos sentido en nuestras vidas, así también Él se sintió. Imagínense esto: predicaba desde una barca prestada. Imagínense eso. Pidió prestada una barca para subirse, ¿se acuerda? Para que lo escucharan mejor. Hizo su entrada a Jerusalén en un burro prestado. No era de él.
Imagínense. Y fue sepultado en una tumba prestada. ¿Experimentó pobreza el Señor Jesucristo? Sí. Por eso puede compadecerse de nosotros. Cuando tú sufres crisis, porque Él tampoco tuvo donde recostar su cabeza. Y usted diría, ay, pero era Dios, Él podía darle una orden a los ángeles y decirle, tráigame en un Ferrari para entrar a Jerusalén. Claro, Él podía hacerlo, pero Él quería experimentar todo para poder ayudarnos a nosotros. ¿No le parece especial eso? Imagínese. ¿Usted en algún momento se ha sentido abandonado por aquellos que se suponen debieran amarlo? ¿Alguna vez se ha sentido así? A Jesús le pasó lo mismo. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es más fuerte todavía. Él vino por el pueblo judío y los judíos no le recibieron. Vino para ser el Mesías de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero lo rechazaron. Los príncipes de este mundo no lo aceptaron. Los pocos que lo seguían eran los peorcitos, los pecadores, los publicanos, los pescadores. Y esos últimos, los discípulos, supuestamente discípulos de Él, lo abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Pastor, pero es que Él nunca sufrió traición. ¿Cómo que no? Judas lo traicionó, se le llevó toda la plata. ¿No le parece que tenemos un Dios que puede comprendernos? Los mejores amigos de Él no le creían cuando Él le dijo, yo voy a resucitar a Lázaro, y no le creían, y se puso a llorar. ¿Entonces imagina a Jesús llorando sobre una piedra? No porque Lázaro estaba muerto, sino porque no creían en Él. Y es más, la Biblia dice que sus hermanos de sangre no creían en Él. O sea, su misma familia no creían en Él. ¿A usted no le ha pasado lo mismo? ¿Que su familia no cree que de usted pueda salir algo bueno? ¿No creen que Dios lo pueda levantar? ¿No creen y creen que usted está perdiendo el tiempo? A Jesús también le pasaba lo mismo y experimentó todo eso en su vida. ¿Se siente usted a veces incomprendido? Sus palabras a veces son tergiversadas por todos. ¿Se ha sentido usted calumniado o perseguido? ¿Alguien se ha sentido así? A Jesús le pasaba lo mismo. Es más, a Jesús le dijeron, lo llamaron glotón y borracho. Imagínense. ¿Cómo le decían? Y si hablaban del mismo Jesús, ¿qué le hace pensar que de usted no van a hablar? No, pero es que Dios me defiende. Sí, te defiende. Pero Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida. A Jesús le decían amigo de publicano, samaritano, loco. Y hasta se atrevieron a llamarlo hijo de Belcebú. Le dijeron demonio. Y usted llorando que porque el hermanito dijo que no sé qué. Si del mismo Señor hablaron. A Jesús le hicieron acusaciones falsas. A usted quizás también. Le dictaron una sentencia injusta, aunque era inocente. A usted también lo meten en chismes, aunque es inocente. Fue condenado como malhechor y como tal murió en una cruz, injustamente. Mire ese Jesús que nosotros tenemos. ¿Lo tienta a usted Satanás y le pone pensamientos horribles en su mente? Jesús también pasó por lo mismo. Fue tentado de la misma manera. Satanás lo incitó a que desconfiara de la providencia del Padre y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan ¿en qué? Di a estas piedras que se conviertan en piedras, no, en pan.
Lo tentó en el desierto. Échate abajo y Dios mandará a sus ángeles. Todo esto te daré si postrado me adorares. También sufrió la tentación. Él fue tentado en las tres cosas que son tentados los seres humanos. ¿Cuáles son las tres cosas que son tentados los seres humanos? ¿Cuál? Las riquezas, la fama y el poder. Y él también las experimentó en su vida. Fue como cada uno de nosotros. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? A veces siente usted como que si Dios lo ha abandonado. A veces siente usted como que Dios no está. Pues Jesús también lo experimentó. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También se sintió como nosotros. Y aquí voy terminando porque ya me están haciendo señas. No, mentira. A mí me impacta esto. Y cuando Dios me hablaba, yo le dije, Señor, que me saquen más muelas. No, mentira. No tanto así. Porque iglesia, debemos comprender que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal. Y mientras estemos aquí, vamos a tener que sufrir muchas cosas. Pero bendito Dios que Él está con nosotros. Bendito Dios que Él ha prometido estar ahí. Termino con dos versículos bíblicos. Hebreos 5:8. Mire lo que dice Reina Valera. Hebreos 5:8. Mire. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Durísimo. Para que lo entienda mejor, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Muchos de nosotros tenemos que aprender obediencia con el sufrimiento. Y Dios debe permitirlo. Porque quizás usted no estaría aquí si no hubiera pasado tanto sufrimiento en su vida. Dígame si no. Si el Señor Jesucristo padeció tanto sufrimiento para aprender obediencia, ¿qué le hace pensar que nosotros no vamos a sufrir? No, pastor, hoy sí no hubiera venido al culto yo. Me hubiera quedado en la casa mejor. Hebreos 4:15, pero mire esto de bonito. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos. Mire, nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Cuántas? Todas. Ay, pastor, pero él ¿cuándo le dio una migraña? Pues cuando le pusieron la corona. Ay, pastor, pero ¿cuándo un dolor de espalda? Pues cuando lo azotaron. Ay, pero pastor, pero ¿cuándo una artritis? Cuando le metieron los clavos. Ay, pastor, pero ¿cuándo un dolor de muela? Cuando lo azotaron y le daban bofetadas. Él pasó todas las cosas, todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Tenemos un Dios que está cerca de nosotros porque Él nos dice: tranquilo, a mí también me traicionaron, yo te puedo ayudar. Tranquilo, a mí también, yo también pasé necesidad. Tranquilo, yo también pasé por lo que estás pasando hoy. Si estamos pasando situaciones difíciles el día de hoy, es porque el Señor en su providencia
en su voluntad, lo ha permitido porque Él está trabajando en nosotros. Porque la buena obra que empezó el Señor en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice amén.